Y bueno, entonces con respecto a algunos ejemplos que podemos mencionar de la aplicación de este tipo de ensayos clínicos, les presento aquí, como por ejemplo lo que se tiene con respecto a las fases de un ensayo clínico para evaluar los efectos terapéuticos de los nuevos fármacos cuando estamos hablando del desarrollo. Normalmente ya cuando sufrieron, obviamente ya estamos hablando de que ya, previo a esto, hubo una fase de desarrollo, hubo una fase de formulación. Hubo una fase preclínica que normalmente se hacen en cultivos, es decir, in vitro o en modelos animales, y ya cuando la última parte serían los ensayos clínicos, pues se dividen en estas fases, ¿sale? Entonces, un ensayo clínico en fase uno significa que son realizados con pequeños grupos de sujetos que normalmente son sanos y nos ayuda a evaluar posibles efectos tóxicos y parámetros farmacocinéticos como la absorción, distribución y metabolismo de los fármacos. Cuando pasan estos estudios, la fase uno, en la fase 2 se evalúa nuevamente seguridad y eficacia, pero en una población mayor de individuos que normalmente pueden ya estar relacionados con alguna enfermedad o condición, ¿sale? En la fase 3, entonces vamos a probar ahora sí el medicamento en la clínica, en la práctica, donde vamos a comparar entonces los efectos que tiene el tratamiento, la terapia estándar que llevan estos pacientes contra el nuevo desarrollo, el nuevo esquema que nosotros estamos proponiendo para el tratamiento de estas enfermedades. Y en la fase 4, que muchos de los medicamentos o los productos prácticamente se quedan en esta fase permanente, es comparar este efecto en relación con los productos existentes o con lo nuevo que vaya saliendo, explorar los efectos en los pacientes, en la población en general, o sea, en grupos que finalmente pues ya van a estar expuestos o estos medicamentos ya están comercializados y podemos nosotros cuantificar y sobre todo detectar las posibles fallas o los posibles efectos adversos que normalmente pues de esto se encarga la farmacovigilancia de manera continua, ¿sale? Entonces de esa manera podemos ir teniendo todos este tipos de ensayos. Normalmente de los que yo les hablo es cuando estamos hablando en fase uno, fase 2 y fase 3. Fase 4 ya no se hace como tal, pero es en estas condiciones, pero sí es como una vigilancia permanente que es lo que se tiene que llevar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros podemos analizar el reporte de un ensayo clínico, sabemos que este debe de tener pues su estructura base, un título, un resumen, las palabras clave, la introducción, los métodos que se utilizaron, que nos describen precisamente la metodología, y sus resultados, comentarios y referencias, ¿sale? Entonces, en resumen, nosotros estaríamos hablando de cuáles serían las ventajas o las fortalezas que tiene el hacer un ensayo clínico. Número uno, podríamos decir que en cuestión de la comparación de los otros estudios que ya habíamos manejado, sí podemos nosotros tener un control sobre ciertas condiciones, de hecho es una condición necesaria y se puede estimar entonces la efectividad de la intervención, es decir, aquí ya podemos nosotros empezar a establecer relaciones de causa y efecto, porque yo ya estoy manipulando. En los estudios observacionales no podemos hacer esto, solamente podemos generar hipótesis o podemos tratar de establecer una probabilidad, como lo que estuvimos haciendo con los cálculos de la OR y el riesgo relativo, pero en este tipo de ensayos yo ya puedo, como ya lo estoy demostrando o yo ya estoy probando todo este tipo de situaciones, ya puedo entonces atribuir en algunos casos una relación de causa y efecto. Esa es la característica más importante. Nos permite comparar poblaciones, efectos, la información y el análisis. Y de hecho constituyen precisamente el paradigma de ciertas áreas donde muchas veces aquí tenemos que son la manera en la que nosotros podemos, pues si ustedes leen en un libro de farmacología, no, pues el medicamento como tal tiene una vida media de eliminación de tantas horas, pues fue porque precisamente este tipo de ensayos, ese fue el resultado y eso lo que se tiene es lo que es y lo que pasa y pues a menos que llegue alguien y nos refute o nos demuestre lo contrario, ¿sale? Entonces, esas son las características, pues las ventajas. Con respecto a las limitaciones de los ensayos clínicos, pues en ocasiones el tamaño de muestra pudiera llegar a ser insuficiente, por lo tanto cuando yo hago mi análisis estadístico, ahí vería muchas condiciones en las que a lo mejor no me salen los resultados o la significancia que yo estoy esperando, los niveles de la P. Hay que considerar el posible efecto de las combinaciones entre otras intervenciones u otros factores de exposición que a lo mejor estén enmascarando como tal lo que yo espero encontrar. Es necesario como tal que haya aleatorización. Si no hay, entonces
probablemente no vaya a ser representativo. En ocasiones pudiera haber algunas pérdidas de seguimiento porque los sujetos ya no deciden regresar a continuar o concluir el ensayo clínico y entonces es información que estoy perdiendo y necesito pues varios recursos. Es un poco más caro, es un poco más tardada, entonces también muchas personas como que se la piensan un poquito como para aventarse si hacer o desarrollar un ensayo clínico. O sea, no tanto los voluntarios, sino las personas que coordinan o diseñan esta parte, ¿sí? Y necesitamos, por supuesto, con todas las consideraciones bioéticas y legales posibles para garantizar los derechos que puedan llegar a tener estos pacientes, ¿sale? Entonces, pues vamos a leer un ejemplo de lo que es un ensayo clínico, un resumen, para que vean ustedes las características que tienen y que es parte de lo que me van a investigar. Por ejemplo, dice, eficacia de la terapia de un grupo para alcohólicos, resultado de un ensayo clínico controlado. Me dice que la terapia grupal es una técnica de uso muy extendido y antiguo en psiquiatría y psicología y en especial en el tratamiento del alcoholismo. A pesar de ello, sigue siendo una técnica poco validada científicamente, con sectores de profesionales que dudan de su utilidad. Para evaluar la eficacia de las terapias grupales a la hora de mantener la abstinencia de los alcohólicos y mejorar su adherencia terapéutica, se realiza un ensayo clínico con pacientes alcohólicos. Los criterios ahí nos dicen para caracterizar a un paciente alcohólico. Estos fueron asignados aleatoriamente, vean cómo ahí se menciona la cuestión de la aleatorización, a dos modalidades terapéuticas. Entonces tengo el tratamiento estándar más la terapia grupal y el tratamiento estándar. Vean entonces cómo ahí ya me está definiendo mis grupos de estudio. O sea, los que son sin la terapia, sin la intervención, que podríamos decir que son los placebo, por así decirlo, y los que reciben, ahora sí, lo que normalmente se hace, más lo innovador, que sería este tipo de terapia grupal, ¿sale? A los 6 meses, el porcentaje de consumidores de alcohol, el 26% frente al 20%, de abandono al tratamiento del 49 al 36 es ligeramente superior entre los pacientes del grupo que no recibieron la terapia grupal y menor la duración acumulada de abstinencia frente a los que sí llegaron a recibir esta terapia grupal, ¿sí? Sin llegar a las diferencias estadísticamente significativas. Al año de tratamiento las diferencias ya son claras, el tiempo medio de hasta el primer consumo, bla, 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 fue de tantos días y la probabilidad de permanecer en abstinencia es menor entre los pacientes que no recibieron la terapia grupal. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que los resultados nos demuestran precisamente la eficacia que posee la terapia grupal. Su utilidad empieza a incidir a partir de a lo mejor del tercer mes, siendo máxima a los 6 meses. Aquí nos demuestra, por ejemplo, cómo se tiene que realizar el seguimiento, es decir, de manera longitudinal. No puedo nada más decir al principio y al final. O sea, sí nos brinda la información, es lo que nos está diciendo los resultados de forma resumida, pero vale la pena, o sea, es mucho más interesante mientras yo tengo varios puntos de corte, a lo mejor a los 3, a los 6, a los 9 meses, para que entonces podamos ir viendo el comportamiento o la tendencia de los resultados. A pesar de ello, una serie de pacientes la rechazan, precisamente los que tienen peor pronóstico, y todo ello plantea la necesidad de identificar cuidadosamente al tipo de paciente, la composición de los grupos, el estilo y el método de las terapias grupales para maximizar su eficacia. Entonces vean cómo ahí están reconociendo que su estudio también puede llegar a tener algunas limitaciones. Entonces eso pues vale la pena para que si lo vuelven a realizar, pues tomar en cuenta estos criterios previos a hacer la comparación. ¿De acuerdo? Y pues aquí tenemos pues nada más los resultados. Ustedes los pueden revisar ya con más detalle, las diferencias que hay entre ambos grupos, los niveles de significancia y en cada una de las situaciones, ¿sale? Y entonces pues bueno, pues eso sería todo con respecto a la parte de los estudios experimentales. La última parte que les voy a platicar en los siguientes videos pues son lo relacionado con las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, ¿sale? Hasta luego, nos vemos.